Queda con gas. Estamos aquí con el último autor de los inicios epistemológicos, que va a ser mi amigo Immanuel Kant. Es el último autor de los inicios porque justamente van a ver que es el que ya tiene una idea bastante destilada de cómo es el tema del conocimiento científico. O sea, van a ver, cuando empecemos a ver lo que dice Kant, van a decir, pero eso es lo que se aplica en la ciencia. Sí, es que en gran medida lo que es la epistemología moderna está basada en el esquema de Kant. Bien. Así que bueno, vamos a ir viéndolo. Bueno, este es el señor Kant, es un alemán. Igual es un alemán que vivía en Königsberg, o sea que estaba bastante cerca de Rusia, así que pongámosle que es un alemán, pero con algo de influencia cultural de Rusia. Sus principales aportes son su crítica a los trabajos de Descartes y Hume. Bien, el autor que más influencia tuvo de este periodo histórico en la ciencia es Kant, pero bueno, para entender Kant tenemos que entender antes Descartes y Hume. Y su desarrollo sobre las posibilidades del conocimiento humano es justamente lo que lo hace uno de los autores más influyentes, porque los otros dos se concentraron mucho más en los límites del conocimiento humano. Pero Kant va a tratar como de enfatizar más la posibilidad, o sea, lo que se puede conocer. Entonces, primero va a ser la vieja y conocida clasificación entre ciencias, ¿sí? Que va a ser ciencias exactas y ciencias empíricas. La primera, ciencias exactas, mal llamadas ciencias duras, no son duras, duras es mi cabeza, las ciencias son exactas, son aquellas donde el conocimiento se da por definición del objeto de estudio. El ejemplo de manual son la matemática y la lógica. ¿Bien? O sea, el conocimiento de esa ciencia se da por la propia definición de su objeto. No necesita recurrir a observación o a recabación de datos empíricos. Por eso un matemático, un lógico, puede trabajar sentado en un escritorio. No necesita un laboratorio, ni un estudio de campo, ni nada por el estilo. Bien. Por eso se los conoce también como ciencias exactas, porque dado que el conocimiento es por definición, no hay margen de... O sea, no hay margen de lo que después vamos a conocer como falsación, de que el conocimiento esté mal a pesar de que hayamos hecho bien el método. Literalmente, o sea, si hicimos correctamente el razonamiento, el conocimiento necesariamente estará bien. Bien, la única forma de que el conocimiento, de que la conclusión, el resultado final esté mal, es que nosotros nos hayamos equivocado. Bien, ciencias exactas. Y el segundo tema van a ser las ciencias empíricas, que son justamente las que más auge tenían en la época de Kant, concretamente con los trabajos de Newton. Kant es contemporáneo a Newton. Entonces son las que más le van a interesar y que son aquellas que se basan en la experiencia para obtener los datos de su objeto. ¿Bien? El ejemplo de manual, la física, se basa en la experiencia para observar, para obtener el dato del objeto que está estudiando, como puede ser el movimiento, la gravedad, etc. Bien, ¿cómo funciona este tema de la ciencia empírica? Va a decir Kant. Y bueno, ahí se va a empezar a analizar los trabajos de Hume. Primero, toda idea debe basarse en lo empírico. Ahí le da la gamba, o le da la segunda, o le da la razón a Hume. Toda idea tiene que basarse en lo empírico. Una idea que no tiene un fundamento en el dato empírico no sirve para la ciencia empírica. Podrá ser muy útil para la ciencia exacta, para la matemática, para la lógica. Pero para la ciencia empírica no tiene validez. Porque es empírica, así de simple. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es una idea entonces? Una idea, va a decir Kant, que es un dato organizado por la razón para que sea coherente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente los datos que nos llegan de los sentidos no tienen una coherencia por sí mismas, sino que nosotros les damos coherencia, los unificamos en una representación del mundo que podamos comprender. Por ejemplo, según el espacio y el tiempo. Bien. Si yo les dijera dónde están, ustedes podrían pensar, bueno, estoy en tal parte, que está dentro de mi casa, que está en tal barrio, de tal ciudad, bla, bla, bla. Bien. Y si yo les dijera, por ejemplo, dónde es arriba, dónde es abajo, fácilmente podrían identificarlo. Si ya les dijera dónde es adelante, atrás, dónde está la puerta para salir, dónde está el baño, etc., también lo ubicarían, ¿no? Cuánto falta para tal momento, cuánto falta para el examen, todo eso lo podrían identificar fácilmente, ¿sí? Bien. Ahora imaginemos que estamos en un boliche con música al palo
y que tenemos luces auriorrítmicas de esas que se prenden y se apagan rapidísimo. Y bueno, aparte imaginemos que tenemos un cierto grado de alcohol en sangre. ¿Qué tan fácil es ubicarse en el espacio y en el tiempo en esas condiciones? Un poquito más difícil, ¿verdad? Bueno, eso sería el mundo, esos serían nuestros datos sensibles si no tuviéramos la organización de espacio y tiempo. No podríamos decir hacia dónde queda la puerta de salida, dónde está el baño, qué hora es, cuánto falta para que, no sé, para que amanezca, cuánto pasó desde que llegamos. Si no hacemos esa organización que nos la da justamente nuestra razón, los datos que nos llegan del mundo no tendrían coherencia, no tendrían un orden para nosotros, ¿sí? Nos perderíamos, nos desubicaríamos en el espacio, no seríamos capaces de organizar el tiempo, o sea, no, básicamente, por ejemplo, no llegaríamos a estudiar para el examen porque no medimos bien cuánto falta. Diferentes cuestiones que nos impedirían comprender el mundo. ¿Nos desubicaríamos en el tiempo y no llegamos a estudiar para el examen? ¿A qué le suena eso? Exacto, los chicos chiquitos muchas veces les pasa eso. ¿Por qué? Porque como después va a decir un conocido, Piaget, estas estructuras mentales que Kant planteó no nacen con el sujeto, sino que se van desarrollando, van evolucionando. Los chicos chiquitos todavía no tienen desarrollada del todo su comprensión del tiempo, o sea, no ordenan apropiadamente los datos sensoriales en función del tiempo, ¿sí? Sí en función del espacio, desde el periodo llamado del deambulador, o sea, cuando empieza a caminar, ahí es donde empieza a construir esa definición de espacio y se ubica dentro de la casa, etc. Bien, pero el tiempo, la forma de organizar el tiempo lo adquiere mucho más adelante. Muchos autores sostienen que lo adquiere incluso ya en la adultez, ni siquiera en la adolescencia. Pero bueno, el punto es ese. Un buen ejemplo de qué pasaría si no tenemos una correcta comprensión del tiempo es ese. O sea, nos pasaría lo que le pasa muchas veces a los chicos o a los adolescentes de que no se ubican bien para estudiar porque no perciben bien el tiempo o hacen la tarea a último momento porque básicamente no midieron bien el tiempo durante el día, etc. Por eso, los datos por sí solos no son coherentes. Nuestra razón los organiza según el espacio y el tiempo. Y también los organiza según ciertas categorías a priori que tiene nuestra razón, como pueden ser identidad y diferencia. ¿Bien? Esta silla es idéntica a esta otra, pero es diferente de la pared. Esas categorías, idéntico, diferente, ya están en nuestra mente. No son algo aprendido, ¿bien? Según Kant. Son algo que nuestra propia razón va desarrollando, pero no en base a una experiencia. Todo lo contrario. Nos permiten organizar nuestra experiencia, ¿sí? Bien. Acción, pasión, yo hago esto, este objeto padece tal acción. También son categorías que nuestra mente utiliza para ordenar los datos sensoriales. Y finalmente, causa y efecto. Causa y efecto, según Kant, y en esto va a... como que va a alejarse de Hume y va a ir más hacia el lado de Descartes, causa-efecto no procede de un dato empírico, pero sí tiene valor, porque es una categoría racional, o sea, es algo que nuestra razón utiliza para ordenar los datos empíricos. ¿Bien? Entonces, mientras no tengamos una impresión que contradiga ese ordenamiento, es válido decir que tal cosa causa tal otra, porque es nuestra forma de comprender los fenómenos que nos rodean, ¿sí? Es nuestra forma justamente de ordenar estos fenómenos. Decir que la bola blanca causa el movimiento de la naranja, como dijimos en el ejemplo de Hume, es válido porque es nuestra forma de comprender lo que estamos observando, que una bola golpea y otra se mueve. Bien, mientras no tengamos una impresión en contrario, no es inválido. Entonces, Kant, en resumen, va a hacer estos aportes, ¿bien? Va a hacer la categorización de las ciencias en función de su objeto, o mejor dicho, en función de cómo deriva la verdad de su objeto, empírico o exacto, y en el caso de la ciencia empírica, va a plantear qué criterios de validez tiene. Esto de que debe basarse en lo empírico, de que
esos datos empíricos no son bruto, no, el ser humano no es una tabula rasa, como después dirá Watson, o como ya, mejor dicho, perdón, como planteaba Aristóteles y después repetirá Watson, sino que el ser humano organiza esa información según sus propias categorías, ¿bien? Es decir, el ser humano tiene un rol activo en el conocimiento. Esto será retomado por Piaget, ¿bien? Así que bueno, él es el que plantea todas estas ideas que después van a impactar mucho en lo que es el método científico, ¿bien? Ya vamos a ver que todas esas cuestiones del método las vamos a ir desarrollando más en la unidad 3. Pero básicamente el método es necesario justamente porque los datos sensibles no tienen un orden por sí mismos, sino que nuestra razón es la que los va ordenando según nuestros propios criterios. Entonces justamente tenemos que seguir un método para asegurarnos de que ese ordenamiento sea lo más riguroso y lo más preciso posible, o sea, para descartar posibles contradicciones entre los datos empíricos que nos vayamos encontrando. Así que bueno, habiendo cerrado este temita, vamos ahora con las preguntas para el trabajo práctico, muchas me lo habían pedido. Voy a tratar de cargarles el programa en el Classroom, ¿sí? Pero bueno, por las dudas se los pongo también en este video de Kant. Aquí tienen las preguntas guía, les voy a dejar unos segundos para que puedan pausar el video y leerlas tranquilas. Y esas son las preguntas guía. Obviamente cualquier duda o cuestionamiento me pueden consultar. Son todas preguntas referidas a su científico. O sea, cuando dice, por ejemplo, ¿qué hipótesis construye? Sería, ¿qué hipótesis construye su científico? Si estamos trabajando a Sir Isaac Newton, lo vamos a agarrar de punto a Newton, sería, ¿qué hipótesis construye Newton acerca del tema que sea? Bien. O cuestiones como, por ejemplo, ¿qué teoría fue desplazada por esta nueva interpretación de los hechos? O sea, Newton, cuando propone su teoría, ¿desplaza una teoría preexistente? ¿Cuál sería? Bien, así funcionan este tipo de preguntas. Obviamente son preguntas guía, no es obligatorio responderlas todas, es simplemente como para dar una idea acerca de por dónde encarar el trabajo. Y en segundo lugar les dejo acá el tema de los requisitos formales. Evidentemente cualquier duda la puedo responder por medio del Classroom o directamente en clase. Bien, igual esto es más tirando a formal. Les doy unos segundos para que pausen el video y lo lean. Y así estamos. Esos son los requisitos formales. Así que bueno, sin más dilación, nos estamos viendo. Cualquier duda pueden consultarme a través del Classroom o bueno, en la clase consulta que vamos a tener el próximo día miércoles. Bye bye.